Hola, nosotras somos María Paula y Laura y hoy les vamos a explicar sobre el país de Honduras. Bueno, entonces yo voy a empezar explicando un poco acerca de la geopolítica y el conflicto de intereses que hubo al principio en la colonización. Y entonces, bueno, la colonización empezó en 1502 cuando Colón llegó por las islas de Honduras y empezó pues, a descubrir todo el territorio. Más tarde, en 1522, Andrés Niño, que es un marinero mujer, los marineros mujer pertenecen a la comunidad autónoma de Andalucía, y estos marineros más que todo son del siglo XVI. Andrés Niño descubrió el Golfo Fonseca y pues más tarde murió en El Salvador en 1525. Después, en 1578, se descubrieron las minas Comayagua y se inició con el poblamiento del país. Después, en 1642, los ingleses llegan a la isla Roatán, pero en 1643 los holandeses lo que hacen es asolar Trujillo y más tarde hacia 1789 los holandeses logran que los españoles se vayan del país. Bueno, la independencia como tal empezó hacia 1821 cuando Centroamérica se independiza con respecto a España y se anexa a México. Esto lo que generó fue que en Honduras empezó a haber una población de más o menos 93.500 habitantes y después se declaró la independencia, pero solamente de la corona española. La independencia oficial se da hacia 1838, cuando Honduras da su declaración de independencia total de Centroamérica. Más tarde, en 1839, llegan a las Islas Bahía como los colonizadores, los militares de Gran Bretaña, y con ellos nace la primera constitución de Honduras. Más tarde, en 1840, se inician una serie de guerras civiles pues, para intentar sacar a todas las personas que habían llegado de Gran Bretaña, y estas guerras civiles pues empiezan como encabezadas por Francis Marazán, que es el gobernante fue gobernante de la República Federal de Centroamérica de 1830 a 1839 y que más tarde fue fusilado en Costa Rica en 1842. Las guerras civiles pues fueron desde 1840 hasta 1876. Este fue un periodo de guerra muy fuerte para Honduras, ya que lo que se estaba disputando era pues como quién se quedaba al mando de toda la política, pues sí, como de toda la política pues de Honduras. Después, hacia 1841, Francisco Ferrea se convierte en jefe de Estado del país y se vuelve a hacer como un redescubrimiento de las minas de Comayagua. Más tarde, en 1847, entonces está, pues bueno, Juan Lindo es el presidente para este entonces, y él lo que hace en su mandato es exiliar a todos los opositores. Pues bueno, como los presentes de él, es que el primero fue mandatario en El Salvador y en 1847 llegó a Honduras, pues para alrededor de 1847, como en 1845, llegó a Honduras y se convirtió en el jefe de Estado de Honduras. Él fue un dictador muy fuerte y lo que hizo fue que un año después, en 1848, él promovió una nueva constitución de Honduras, que es la que pues que si no estoy mal, es la que sigue hasta ahora en función, obviamente con algunos cambios que se dieron más tarde. En 1852, él finaliza su mandato y le entrega el país a José Trinidad. Eso es muy como contraproducente, no, sino como... Sí, es muy contraproducente porque Juan Lindo era conservador y lo que hacía era como exiliar y reprimir a toda la oposición, y sin embargo al final de su mandato le entregó el país a un liberal, que era José Trinidad. En 1853, José Trinidad logra como hacer todo el ferrocarril de Honduras y él crea como un nuevo peso que es en base de níquel, pero esto lo que hace es bajar, o sea, devalúa totalmente el peso hondureño, y esto lo que crea es una deuda externa con Inglaterra.
En 1861 llega al poder José Guardiola, que es el primero en ser electo, o sea, él no se posicionó, no se autoposicionó, sino que fue el primero en ser electo por todo el pueblo hondureño. Él, como lo más importante que hizo José Guardiola es que él hizo que todos los ingleses que estaban aún en el país hondureño, él lo que hizo fue sacarlos, evacuarlos para que ya les dejaran pues Honduras como tal al pueblo hondureño. Y él fue asesinado en el 62, que solamente tuvo un año de mandato, fue el mandato más corto que tuvo Honduras. Después en 1876 se empieza como una etapa de reformas liberales, y esto va acompañado como de la creación del Banco Centroamericano. Las reformas liberales son apoyadas por Aureliano Soto, quien en 1880 declara que Tegucigalpa es la capital de Honduras oficialmente. Después en 1895 Honduras y Nicaragua tenían una unión que se disuelve, o sea, en 1895 Honduras y Nicaragua crearon una unión, la cual disolvieron en 1898. Ahí empieza una serie como de guerras y conflictos entre Honduras y Nicaragua. Después de esto, pues se creó la unión entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, de las cuales Guatemala y Costa Rica no fueron parte. Y ahí crean el pacto de Amapala, y pues esto fue como comandado por el presidente hondureño, que para esa época era Policarpo Bonilla. Lo que hacen con el pacto de Amapala es que por medio de este pacto como que todo lo que estaban pues, hicieron como la unión centroamericana, por así decirlo, entre los 4 países ya mencionados. Después la unión fue disuelta en 1898, y en 1899 empieza como una época en donde llegan las compañías bananeras, que son la Union Fruit Company y la Cayamel Fruit Company. Ambas son compañías estadounidenses, y después en 1924 la Union Fruit Company compra a Cayamel Fruit Company. Ahí empieza como en 1903 empieza una guerra civil que es como parada por el general Bonilla, que es el 9º presidente de Honduras, quien era un militar conservador, y gracias a ello logra detener como toda la guerra civil que hubo como en el transcurso de estos 3 años. Después en 1906 está pues como la guerra, pues como todas las guerras que había dentro de Honduras son finalizadas, finalizan como por medio como por la intermediación de Estados Unidos y de México. Y en 1907 se genera un tratado de paz entre Honduras y Nicaragua. En 1920 En 1924 empieza la revolución reivindicadora, que vuelve a empezar una guerra entre Honduras y Nicaragua, y esta guerra le dan por nombre la revolución reivindicadora por parte del pueblo hondureño y por parte del pueblo de Nicaragua. Era como es la revolución, como la devolución de la autodefensa, algo así, no me acuerdo. En esta guerra que hubo entre los 2 países, Honduras se convierte la capital de Honduras se convierte en la primera ciudad en Latinoamérica en ser bombardeada. Para ese entonces, el bombardeo que hubo dejó alrededor de 100.000 muertos, y después hubo un bombardeo, le denominaron el bombardeo de papel, en donde lo que hicieron fue pues tirar, en unas avionetas tiraron una oleada de papeles en donde se dirigían
a los soldados gubernamentales diciéndoles que abandonaran las armas y se unieran a la revolución constitucional. En 1936, lo que hacen Honduras, El Salvador y Nicaragua pactan cuál va a ser el límite geográfico que van a tener, el cual pactan que sea el límite común entre el Cerro Montecristo y las fuentes del Río Frío. En 1944 llega al poder San Pedro de Sula y con él llega una guerra que deja alrededor de 100 muertes, y lo que hacen es amedrentar a los manifestantes que estaban como en contra del mandato de él. En 1954 se empieza una nueva legislación social y en 1969 empieza la Guerra de las 100 horas. Esta guerra fue denominada así pues porque duró del 14 de julio hasta el 18 de julio. Esto fue una guerra que se dio entre El Salvador y Honduras, en donde pues se le denominó también la guerra del fútbol, porque coincidió con un partido que dató para el 26 de junio del mismo año, que era como un amistoso para la clasificación del Mundial de 1970. Entonces, esta guerra fue como un triunfo para Honduras militarmente, pero políticamente no lo fue. En 1981 empieza una guerra entre sandinistas y antisandinistas, en donde Honduras condena la declaración franco-mexicana de apoyo a las guerrillas de izquierda, y El Salvador, Estados Unidos y Honduras lo que hacen es hostigar al gobierno de Nicaragua para que ya dejen en paz al pueblo de Honduras como tal. En 1982 empieza una tensión fronteriza igual entre Honduras y Nicaragua, y empiezan muchos actos terroristas entre estos dos países. En 1986 está al poder José Simón Azcona, quien hereda como toda la deuda interna que tenía Honduras con Estados Unidos, que esta deuda interna es como todos los costos de las guerras que tenían para ese entonces. Adicionalmente, hacia 1988 empieza una manifestación antiamericanos por el pueblo hondureño, en donde ellos lo que hacen es empezar como una revolución y una serie de manifestaciones en contra de los americanos, porque pues para ese entonces llegaron aproximadamente 5.000 marinos estadounidenses que tenían como fin ayudar y apoyar toda la guerra de Honduras. Pero entonces el pueblo hondureño se cansó como de la opresión y que los militares americanos los reprimieran, y empiezan la manifestación antiamericanos. Igual también esta manifestación fue porque la United Fruit Company pues seguía todavía en el país, y eran como los que reprimían a todo el pueblo pues para que trabajaran y demás. En 1990, para este entonces Bush era el que estaba al mandato de Estados Unidos, y él decide reducir la ayuda económica que le brindaba a Honduras, pues tanto militarmente como económicamente, para que ya no, o sea, sí, solamente decidió como quitarles la ayuda económica. En 1994 empieza una disolución de la dirección política que había en ese entonces, y empieza una serie de actividades criminales que lo que hace es donde el pueblo hondureño lo que hace es como manifestarse y como empezar a darse su lugar ante el gobierno de Honduras. Esto lo que genera pues también es como una serie de guerras y conflictos, en donde hacia 1998 se da como un golpe de estado que deja aproximadamente 10.000 muertos y 3.000 millones de pérdidas pues económicas y en la infraestructura hondureña como tal. Yo voy a empezar a hablar de los hechos históricos desde el año 2000. 2000 cumple el milenio de la ONU,
En septiembre del año 2000 se realizó la cumbre del milenio en el marco del periodo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reunieron 192 países, incluyendo Honduras. 2001, elecciones generales. Las elecciones de Honduras en el año 2001 se realizaron el 25 de noviembre, serían las primeras del siglo XXI. En ellas se renovaron los titulares de los cargos de elección popular de la República de Honduras. En 2004, muerte de 103 reos en la granja penal de San Pedro Sula. En la audiencia celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, en el estado de Honduras, admitió su responsabilidad por la muerte de los 103 reos en la granja penal. En el 2005, elecciones generales de Honduras. Las elecciones de noviembre del 2005 contribuyeron a la cuarta transferencia pacífica del poder entre los dos partidos políticos más importantes, prolongando la hegemonía del sistema bipartidista en la democracia hondureña. Resultó electo Manuel Zelaya. En el 2006, el 27 de enero de 2006, comenzó en Honduras la presidencia del empresario agropecuario Manuel Zelaya, quien tenía por delante 4 años para cumplir las promesas realizadas en 3 terrenos. La primera era la delincuencia de las bandas organizadas, la pobreza y la corrupción. En agosto del 2007, la visita a Tegucigalpa del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva supuso la firma de un acuerdo de asistencia técnica para la producción en el país centroamericano del etanol a partir de la caña de azúcar. En el 2009 se dio el golpe de Estado el 28 de junio. Tras varios meses de crisis política, los poderes de la República, el cual se vio enfrentado el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo de Honduras y la Corte Suprema de Justicia. En 2010, Porfirio Lobo toma posesión como nuevo presidente de Honduras para el periodo de 2010 a 2014. Y en ese mismo año, Honduras clasifica al Mundial de Sudáfrica. Honduras de vuelta a la OEA, o sea, Organización de Estados Americanos. Honduras fue suspendida el 4 de julio del 2011 tras el golpe de Estado que depuso el entonces presidente Manuel Zelaya, pero gracias a la canciller colombiana María Ángela Holguín, quien pudo darle a Honduras, reintegrar a Honduras a la OEA el 1 de junio del 2011. En el 2013, la educación de niños, niñas y jóvenes en Honduras dio un giro muy importante y significativo. Este primer año, por vez en casi una década, se cumplen 200 días de clases estipulados por la educación. En 2014, hubo una conmoción global por los niños migrantes hacinados en Estados Unidos. A mediados de junio, Honduras y el mundo se estremecieron porque conocieron las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban más de 1.200 menores hondureños, quienes emigraron, muchos de ellos de centros de detención de Texas, Estados Unidos. Y la crisis postelectoral de Honduras en el año 2017 y 2018 fue una crisis surgida el 29 de noviembre de 2017 durante el conteo de votos de las elecciones generales de Honduras en el año 2017. La situación actual de Honduras se ha visto un poco afectada por las protestas que se organizaron en rechazo a los decretos 026 del 2018 y 027 del 2018 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde la última semana de abril, Honduras ha vivido intensas jornadas de protestas estudiantiles, médicos, docentes, que se han tomado principalmente en las calles de Tegucigalpa. Y el presidente actual de Honduras se llama Juan Orlando Hernández, quien es un abogado y político hondureño y es el actual presidente de Honduras, y es el décimo desde la Constitución de 1982. Y bueno, muchísimas gracias. Esta fue nuestra exposición de Honduras. Espero les haya servido y hayan aprendido.